Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Hoy es miércoles, ya es miércoles día 4 de noviembre y estamos pues listos para llevar un programa más de El Timbre. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Gabriel Torres, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, con el gusto de compartir una edición más del Timbre. Gracias, gracias. También saludo con mucho gusto a Carlos Reyes. Carlos, qué gusto verte hoy en miércoles. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a este miércoles. Saludo con mucho gusto a los compañeros, al doctor y a Gabriel Torres. Gracias. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, pues buenos días, Gabriel, buenos días, Carlos, buenos días, Alberto, buenos días al auditorio y pues con muchos temas que compartir. Excelente, y vaya que hay temas interesantes, sobre todo pues el proceso electoral que se está llevando en Estados Unidos, que se llevó el día de ayer en Estados Unidos y pues donde los resultados se están poniendo cada vez más candentes. Déjenme comentarles antes de iniciar el programa, comentarles que si tú eres mexicano seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Así es de que, bueno, vamos a dar inicio ya a este tema del día de hoy. Hay cambios en el botón de emergencia, bueno, ya que el fin de semana, sobre todo el viernes, fue un caos, fue caótico, sobre todo el tema del transporte urbano. Al parecer, bueno, la responsabilidad se la achacan a los empresarios que no escalonaron los horarios de salida, pero bueno, hay cambios en este botón de emergencia. Gabriel Torres, ¿qué nos dices? Yo destacaría también el tema del transporte, que creo que ahí sí hubo una falla en la previsión, porque lo que hubiéramos esperado es que a más unidades de transporte y más opciones de transporte, menos hacinamiento y menos, digamos, concentración de personas y con ello también menos riesgo de contagio. Lamentablemente lo que ocurrió es que al reducir las opciones del transporte, que ya no sé si llamarle público, porque pareciera que cualquier modelo de transporte que tenemos en Jalisco privilegia el negocio y la ganancia y no el servicio, de forma que lo que ocurrió es que retiraron muchas unidades de circulación y luego además invariablemente en esta inexplicable decisión de censurar a las plataformas digitales de transporte y dejarnos a merced de los taxis amarillos que una vez más confirmaron, y yo creo que fueron los protagonistas del fin de semana, que además de ser un servicio el más caro del país y uno de los de menor calidad, lejos de adoptar la tarifa solidaria de la que habló el gobierno, lo que tuvieron fue una circunstancia de abuso total. Los casos son recurrentes, de entre 500 y 600 pesos se pagaron traslados, muy lejos de los 150 pesos que se hablaba de la tarifa solidaria, y con ello nos han demostrado estos sindicatos de taxistas y estos transportistas, pues que están muy lejos de tener algún tipo de solidaridad, de comedimiento, de consideración con el usuario. Y hoy más que nunca tenemos que preguntarnos por qué el gobierno ha tenido todo un embate en contra de este modelo de transporte que es innovador, que atiende a la oferta y la demanda, que permite que la gente no tenga contacto y no usa monedas porque se paga a través de con cargo a tarjeta de crédito, y que implica muchos beneficios que fueron cancelados este fin de semana
repito, de manera inexplicable, para dejarnos a merced, por un lado, del pulpo camionero, que redujo a menos de la mitad sus unidades de transporte, sobre todo en la parte final de la hora límite, que eran las 8 de la noche, y por el otro lado, de los taxis amarillos, como una forma de beneficiarlos y tal vez de con ello fortalecer esa relación clientelar que han tenido los gobiernos con estos taxistas, en detrimento de las plataformas tipo Uber, que salieron de circulación y con ello vinieron a hacer una saturación y un clima de zozobra, de molestia y de hacinamiento. Las imágenes sobre el transporte público, la gente amontonada, las puertas sin poder cerrar, pues eso te dice de los graves riesgos que corrieron el fin de semana y que 5 días después vamos a ver las consecuencias que tuvo este tropiezo tan importante con el tema del transporte. Así es, también se presentaron casos como de estos autos, de estos servicios de plataforma que pues también en el tiempo que estuvieron trabajando hicieron también su agosto con esto de la tarifa dinámica, ¿verdad? También se excedieron un poquito. Héctor Romero, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que sí fue un abuso, todo error es perfectible. Creo que la rectificación que quiso hacer el gobernador a tiempo, vamos, lo que haya pasado en el arranque de esta cuarentena forzada de 2 semanas, pues no nos refleja realmente lo que puede pasar en los 14 días. Y el hecho de que hayan rectificado, hayan cambiado los honorarios, los horarios para el efectos de la salida del personal. Me preocupa las mañanas porque los empresarios no han querido escalonar también el horario de entrada a sus negocios. Y por el otro lado, pues ahora ya nos van a decir que el sector gubernamental y municipales van a salir a las 4 de la tarde, excepto personal operativo, servicios y oficinas corporativas a las 5 de la tarde, excepto restaurantes, en construcción deben salir escalonados entre las 5 y las 6 de la tarde, comercio entre 5 y 7 de la noche, y sector industrial entre las 6 y las 20 horas. Y también le ampliaron el horario a las redes de transporte, a estos sistemas de plataformas de que estamos hablando, que pueden funcionar de lunes a viernes de 5:30 a 20:59, que es actitud. Les faltó decir que 59 segundos más para este efecto. Y yo creo que está mal el hecho que hayan permitido que los taxis amarillos tuvieran el monopolio. Me queda claro, ya nos explicaron que no contagian los amarillos, que nada más contagian los de plataforma. Y entonces, pues, ahí es un tema que no debió ser. Creo que preferenciar a los taxis amarillos fue un error garrafal, porque además ninguna plataforma fue solidaria con la gente de Jalisco. Y ese es un tema que se tiene que rectificar, porque de lo contrario, pues es importante que los empresarios adopten camiones, tengan camiones para transportar a su personal y que se siga haciendo cargo del servicio público de alguna manera del transporte de los médicos, enfermeros, de toda la gente del sector salud, que es a los que les debemos como gente de Jalisco, darle prioridad y darle atención para que regresen a su casa cómodamente. Tienen unos turnos terribles con esto de la pandemia y que todavía salgan a la calle y no haya servicio de transporte, cómo moverse. Eso es terrible. Ese sería mi primer comentario. A todo esto, bueno, también hay que recalcar que pues en cualquier circunstancia la responsabilidad individual es definitiva, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente la responsabilidad individual tiene mucho que ver, sobre todo por la protección propia y de la familia. Pero vale la pena también decir que el gobierno ha tomado unas decisiones que definitivamente sí eran necesarias para seguir evitando el contagio, pero como lo comentaron ya Gabriel, el doctor Héctor, sí vale la pena mencionar que el gobierno debió haber planeado mucho mejor el botonazo, sobre todo porque tenía semanas y semanas y semanas diciéndonos que ahí viene el lobo, que iba a llegar la hora de apretar el botón, pero debieron haber metido a las cámaras, a la Secretaría del Trabajo, a los propios sindicatos, revisar bien
con las plataformas, porque una cosa es que tú lo digas y firmes un decreto, y otra cosa es que realmente muestres que va a haber sanciones. Dicen claramente que ha habido nada más en el tema de este abuso hacia la ciudadanía. Pero también vale la pena mencionar, y la información que los empresarios también vuelvan a ajustarse al home office. Eso ya no lo he visto tan latente. En el caso de las partes administrativas que se pueda de las empresas. Sin embargo, sí la responsabilidad del gobierno pesa bastante, todo en orden. Ya vimos que justamente este 3 de noviembre iniciaba el escalonado, como ya nos lo hizo en los semáforos, en el número de decesos, en el número de contagios activos, y vamos a ver esta estadística, que es la que nos va a dar realmente el resultado de estas 2 semanas de hacinamiento o de botonazo, ¿no? Definitivamente el transporte público, pues ha sido el tema más preocupante, porque se ven en las imágenes totalmente cómo están los camiones, cómo están esperando subirse al transporte público sin sana distancia. Y esto nos puede ocasionar, como lo acabo de comentar, que el resultado sea contraproducente. Estaremos viéndolo de aquí en los días siguientes cuando empiecen a mostrar las estadísticas, y ojalá que tengan esa mentalidad de poder agilizar los cambios necesarios para que podamos continuar descendente, sobre todo, ¿no? Eso sería lo ideal, y ese es mi comentario. Gracias, Carlos. Bueno, también en la mañanera, pues Hugo López-Gatell también reconoció la aplicación de este botón de emergencia, ¿no? Como una medida que pues debe de llevarse para efectos de evitar tanto el incremento en la hospitalización como en los casos de COVID en las personas. Pero insisto, definitivamente debe ser esto una responsabilidad individual más que de otra índole, ¿no, Gabriel? Yo más bien creo que ya es individual. Hecho el gobierno de que todo el mundo del cubreboca y se iban a mantener protocolos de salud, pues empezamos a ver a las señoras en las plazas comerciales con los lugares y a super, precisamente haciendo lo que no, a las familias viajar fiestas, se tuvieron que cancelar más de 200 fiestas en el Halloween, que si no interviene la autoridad se hubieran celebrado y hubiéramos llegado a condiciones muchísimo peores de tasa de contagios. Yo creo que ya la apuesta a la responsabilidad individual prácticamente fracasó, y fracasó porque el capital social de los mexicanos y en especial de los jaliscienses, pues ha sido demostrado que necesita la tutela de la autoridad del Estado, es decir, del gobierno. Lamentablemente, una de mayor civilidad, pues no hubiera sido necesaria la intervención del gobierno con nuevas medidas de confinamiento, pero la verdad es que frente a la pandemia hemos encontrado una escasa solidaridad, un escaso humanismo frente a los sectores más vulnerables, sorbete lo que está pasando. Y es por eso hospitalización o de llegar a morir, y entonces lo que hemos relajamiento, pero es un comportamiento tan irresponsable que nos ha llevado a que incluso usar correctamente el cubreboca, ni eso está dispuesta buena parte de la población. Y lo veías los días previos al botonazo, que ya en la calle, en la vía pública, 1 de cada 3 jaliscienses no portaba ni siquiera el cubreboca, mucho menos mantenían condiciones de sana distancia o hacían algún otro tipo de protocolo. Frente a esto, yo creo que lo único que queda es la autoridad del Estado a actuar y lamentablemente pues hacer tratados como menores de edad, porque el comportamiento que hemos tenido lamentablemente es verdaderamente deplorable. Y digo deplorable porque frente a lo que ocurre en otros países donde la comunidad médica es reconocida, es aplaudida,
es alentada por el gran esfuerzo, por la sobrecarga de trabajo a la que se han expuesto en este 2020, en México y en Jalisco pareciera a las personas no importarle lo que está ocurriendo con el personal de salud, algunos que van por su tercer contagio de forma consecutiva, que también tienen familia, que también tienen derecho a la vida y que no han visto una en lo que va del año, encerrados en los hospitales atendiendo más y más y más gente irresponsable que sigue sin tomar las medidas necesarias para evitar esta aglomeración en los servicios médicos. Ya vimos que la semana pasada tuvimos ya hospitales que llegaron al 100% de su capacidad, hospitales que empezaron a rechazar y se dice incluso traslados a otros estados de la República por saturación en Jalisco. Y la aplicación del botón no quiere decir que en 1 o 2 días va a bajar esto. De hecho, el problema del transporte yo preveo que va a generar un pico todavía de contagios al alza, nada menos que el sábado tuvimos la cifra o el día récord en tasa de contagios activos en el estado de Jalisco. Entonces, todavía no me queda muy claro que aún con las medidas tomadas por el gobierno, estas sean suficientes a la luz del desbordamiento que ha tenido la pandemia en el estado de Jalisco. Héctor, ¿el botón de emergencia podría extenderse todavía unos días más? ¿Podría haber cambios en ese sentido? Por supuesto, si analizas la publicación en el diario, en el periódico oficial del estado de Jalisco, en uno de sus artículos transitorios señala que dependiendo de la evolución de la pandemia, en estos días se pudiera ampliar esta cuarentena otros días más. Ojalá y sea para bien todo esto que estamos viviendo con la aplicación del botón de emergencia. Esperemos que todo sea para bien y no sea por contrario, ¿no? Que se empiecen a manifestar más casos de contagios en este sentido. Bien, ¿les parece si vamos entonces al siguiente punto en el día? Las elecciones de Estados Unidos, interesante todo el proceso, pues sustos, disgustos, enfrentamientos, protestas por unos y por otros, una división total en Estados Unidos con el voto, pues en la elección para ya sea la reelección de Donald Trump o bien el triunfo de Joe Biden. ¿Qué nos dices, Carlos? Sorpresas importantes en la elección de Estados Unidos. Una de ellas es el mito de que Biden fuera a arrasar. Estuvo latente mucho tiempo en la agenda en el que se dice que este mito iba a suceder, en el que Biden iba a arrasar. Otro mito es el voto popular, porque hubo avances iniciales de los demócratas en Texas y ahora están con el tema de que Florida hizo un cambio ahí y que le dan el triunfo a Trump, Kentucky, diferentes puntos. Yo creo que lo interesante se tiene que basar en qué condiciones sociales se está dando esta elección. Una elección demasiado apretada, una elección en la cual estuvieron blindando muchas capitales, es decir, poniéndolas como si de verdad fuera a pasar un huracán. Me lo imagino como si fueran ciudades de playa, ¿no? En las cuales pudiera verse cierta parte de disturbios. Y que definitivamente hablar de la elección, pues tal como decir qué es bueno para México o malo, pues no podemos caer en esas generalidades, ¿no? Y presionar una respuesta que sea así nada más, ¿no? Porque hay que personalizar la relación bilateral, porque es muy, muy compleja, ¿no? Tendría que dejar de ser más transaccional. Y no veo cambios radicales, ¿no? En ese sentido. Entonces, decir con quién le va a ir mejor a México es un poco complejo. Digo, los sindicatos ya están muy encima del tema. Si gana Biden se van a sentir con más fuerza, si van a querer amarrar más fuerte a México, ¿no? También viene la recesión económica, la lucha por los empleos va a estar bastante más dura y se van a agudizar amenazas comerciales, ¿no? Y por el otro lado estamos esperanzados en que la relación que ya tiene Trump con
Andrés Manuel sea una relación que pueda darle todavía más frutos, que pueda ser esa salvación económica en el Tratado de Libre Comercio. La verdad es que sí tenemos que esperar que no exista, que no se estén raspando de más, porque eso afecta, digo, ¿cuántos países no estamos al tanto de lo que sucede en la elección? Y bueno, finalmente nunca esperábamos un discurso de Trump de saber si iba a judicializar la elección al final y si iba a aceptar los resultados o no. Yo creo que tenemos que pues esperar lo mejor tanto para Estados Unidos como para México. Estar tan cerca equivale a que lo que suceda pueda afectar positiva o negativamente a México. Ariel Torres, ¿tú cómo lo percibes? ¿Es el hecho de que pudiera quedar Joe Biden como presidente de los Estados Unidos implicaría cambios en el TEMEC, en las relaciones con México, o podría haber mayor continuidad? ¿Cuál sería tu posición? En principio, estamos frente a una elección en la que nuestros parámetros de análisis que tienen que ver con el sentido común en una democracia, que gana el que más votos tiene, pues no operan bajo las reglas del sistema norteamericano. Es decir, esta debe de ser una de las pocas democracias o el único país en donde el que gana más votos puede perder la elección, ¿no? Y ya lo vimos en el proceso electoral inmediato anterior, y tal vez puede volver a ocurrir en esta ocasión. Lo que habría que decir en todo caso son las implicaciones que podría tener en el sistema electoral y en las reglas electorales que han sido prácticamente inamovibles en Estados Unidos a la luz de una elección que pudiera ser muy apretada y que pudieran durar varios días después de concluida la votación para el recuento necesario de votos y la proclamación final de un ganador de la elección. Y yo creo que ante esto, que ya una vez pasó, tú recordarás en la época de Bush, tuvimos un recuento de votos nada menos en Florida, que se hizo un recuento muy, muy exhaustivo que llevó varios días, más de 20 días recontando los votos, y precisamente en un estado gobernado por Jeb Bush, mientras otro de los Bush estaba jugando la presidencia de la República. Solamente en Estados Unidos se puede ver una cosa así. Hubiera sido todo un escándalo político en México, que hubiera ocurrido algo así con una relación de parentesco tan directa como esa. Bueno, pero ¿qué podría pasar a la luz de un resultado muy apretado? Claramente había un escenario en el que si había más de 50 votos electorales que se definieran el día de hoy de ventaja hacia alguno de los candidatos, pues era, digamos, una elección holgada y entonces no habría mayores presiones sobre la elección. Pero yo creo que este escenario ya se diluyó. Yo ya no veo 50 votos de ventaja claros, cuando menos de aquí a mañana, entre alguien que vaya punteando en la elección. Y creo que si finalmente la elección se va a definir por una menor cantidad de votos electorales del colegio electoral, entonces es muy probable que haya un proceso de judicialización de las elecciones y que haya un proceso también de redefinición del sistema electoral una vez que concluye este proceso, porque claramente está llegando Estados Unidos a un límite de la legitimidad, es decir, de la aceptación de la población norteamericana sobre una regla que empieza a exhibir fallas y hasta un despropósito de sentido común, porque si la democracia que hemos entendido, que hemos estudiado, que se teoriza y se explica en las escuelas es la de que el pueblo define a su gobierno por mayoría, pues en Estados Unidos está ocurriendo exactamente lo contrario. Pero además estaríamos en el caso de una reelección de Trump, que no está descartado y que es a la luz de las sorpresas de hoy muy posible. Estaríamos ante un caso atípico de un presidente que se reelige en plena recesión económica producto de la pandemia. Si alguna regla o lógica había tenido la democracia norteamericana, es que cuando había problemas económicos o cuando la economía acusaba recesión, generalmente la población salía y votaba en favor de la economía familiar o de la economía social de mercado,
y echaba al presidente en turno, que fue lo que le pasó a Bush padre, ¿no? Que no fue mal presidente, pero llegó a la reelección en un proceso de recesión económica y no pudo reelegirse. Ahora también hay que decirlo, la regla en Estados Unidos es que el presidente que se presenta a la reelección generalmente gana la elección. Ha habido 5 casos en que esa regla se rompe, pero ordinariamente así es. De forma que si Trump no lograra la reelección, que cada vez lo veo más difícil, pero si no lograra la reelección, creo que estaría teniendo el mayor fracaso de su vida, por lo que implicaría esto, y el COVID estaría cobrando el primer líder mundial en un proceso electoral como consecuencia. Y tal vez después de eso pudieran venir otros ejemplos similares de líderes políticos de naciones importantes del mundo que han tenido un comportamiento no precisamente muy responsable frente a la pandemia y que sus pueblos gobernados le estarían cobrando la factura por la vía de los votos. Esa podría ser una reflexión importante. Yo creo la única manera de explicar la derrota de Trump, si llegara a darse, tendría que ser en razón de los efectos del COVID, porque hasta antes del COVID el señor iba relativamente muy bien. Ahora bien, en este proceso engañoso electoral que tiene de colegio electoral, de filtrado, Estados Unidos, pues hoy empezamos a ver que se pinta el mapa de la Unión Americana muy parecido a la competencia presidencial anterior entre Hillary Clinton y Donald Trump. De forma que yo creo que van a pasar varios días antes de que podamos declarar en definitiva quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Lo que creo es que aún quien la gane, es decir, si ganaran los republicanos, podemos pronosticar que va a haber protestas y un malestar muy fuerte en un país que queda nuevamente muy polarizado. Y por el otro lado, si llegaran a perder los republicanos y a ganar los demócratas, hay que tener cuidado con este dato que ocurrió y que se dio a conocer en la prensa norteamericana, que en los últimos días creció exponencialmente la compra de armas en un país donde la compra de armas es legal. Pues resulta que en las últimas semanas se compraron como compras de pánico armas de fuego y no habría que descartar que ante un malestar o un problema de legitimidad de los resultados electorales pudiera haber brotes de violencia y problemas ya no de discurso, sino actos de odio contra ciertos sectores minoritarios de la comunidad norteamericana que podrían expresarse y con ello poner otra vez en entredicho que Estados Unidos es el país de las libertades. Romero, ¿tu opinión con respecto al proceso electoral en los Estados Unidos? Yo creo que estamos enfrentando un proceso electoral donde otra vez la sociedad americana se divide. Tanto el presidente Trump, como le dice aquí nuestro presidente, como México, han polarizado a la población indebidamente, y está llegando una población muy friccionada. Y me preocupa a mí también lo que comentaba Gabriel ahorita de las armas, ya lo habíamos analizado. Así como aquí los del COVID compraron papel del baño, allá compraron armas para la elección. Entonces es terrible esta situación, pero que las capitales de los Estados Unidos estén blindadas prácticamente, que los comercios hayan puesto rejas de fierro, etcétera, para los movimientos posteriores a la asamblea, a esta elección, no nos deja nada bueno. Cuando menos yo estoy tranquilo. Anoche que me fui a dormir ya llevaba Biden un número superior en cuanto a votos electorales necesarios para ganar. Prácticamente casi doblaba a Trump. Sin embargo, hasta faltaban varios estados por resolverse. No es una elección que sepamos como aquí en México, que sabemos 6 años antes quién va a ganar la siguiente elección, sino que allá sí tendremos que esperar 3 o 4 días para conocer, en el mejor de los casos, los resultados reales. Y sobre todo las impugnaciones que se van a dar. Me queda claro que el equipo de Trump está preparado para impugnar esta elección porque sí tienen miedo de perder. Pero te digo, ya anoche que me fui a dormir iban con 209 votos electorales
a favor de Biden y nada más 112 a favor de Trump. Entonces, creo que ese era un indicador. Espero no nos den un cambio de final como pasó en la elección anterior, y efectivamente mandemos a Trump a donde queremos mandar también al presidente mexicano, que es a su rancho. Ese sería mi comentario. Esperemos que esta elección no sea, en cierta forma, un reflejo de lo que podría ser la elección del próximo año. Digo, vemos que hay una división plena, completa, polarizada totalmente en nuestro México. Esto, pues, producto de esa división que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado. Y por otro lado, lo que Gabriel decía, será el primer presidente que el COVID le cobra la factura, ¿no? Ante esta situación en un plano ya electoral. Y bueno, pues de esta forma es como prácticamente llegamos al final del programa, pero déjeme decirle que muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Gracias a usted por acompañarnos. Yo le invito a que nos siga en las redes sociales de Cabecera. Gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Gracias, Héctor. Que tengan un muy buen día. Yo lo espero el próximo viernes. Hasta entonces. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.